En este vídeo voy a explicaros qué es un divisor resistivo y cómo podemos calcular la tensión que tiene. El divisor resistivo es esto que estáis viendo aquí. Son dos resistencias que están en serie, en las que yo conozco la tensión que tengo en la entrada y quiero saber qué tensión tengo en el punto intermedio. La fórmula que os voy a decir, que es que la tensión de salida, en este caso tensión de salida, va a ser igual a la resistencia que tengo abajo, es decir, la que va conectada entre la salida y masa, dividido la suma de las dos resistencias y multiplicado por la tensión que tengo en la parte de arriba. Esa fórmula os la tenéis que grabar con fuego en la cabeza porque la vamos a utilizar un montón. Pero esta fórmula solo es válida y solo podemos utilizarla si por aquí no circula intensidad. Si la intensidad por ese ramal es cero. ¿De acuerdo? Porque si por ahí escapa intensidad, esta fórmula no nos sirve. Vale, la vamos a utilizar muchísimo, con lo cual es muy importante que sepáis la fórmula. Fijaros que ese circuito os lo podéis encontrar de otras maneras, como por ejemplo lo podéis encontrar así, donde la tensión de entrada es una fuente de alimentación que está conectada entre ese punto y ese, a este circuito le falta la masa. Os la podéis encontrar de esta manera, ¿vale? Pero siempre al final es lo mismo. Son dos resistencias y quiero saber la tensión en el punto intermedio. Recordad que vamos a considerar que la intensidad que sale por esos puntos intermedios, la intensidad que se escapa por ahí, va a ser o nula o prácticamente nula. Pues vamos a ver de dónde sale la fórmula, ¿de acuerdo? Vamos a analizar este circuito. Fijaros que lo que estamos diciendo es que la intensidad que sale por ahí es prácticamente nula, con lo cual R1 y R2 están en serie. R1 y R2 las puedo sumar y obtener una resistencia equivalente a la serie de las dos resistencias. Entonces, yo podría calcular esto como una resistencia en serie, que es la suma de las dos, resistencia equivalente. Esta sería la tensión de entrada. Y entonces me encontraría con que puedo calcular la intensidad que está circulando por ese circuito. ¿De acuerdo? Porque tengo la tensión de entrada conocida y la resistencia conocida, que es la suma de las dos. Con lo cual yo sé que la intensidad que está circulando por ese circuito es la tensión de entrada partido R1 más R2. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿yo qué quiero saber? La tensión de salida. La tensión de salida es esa tensión de ahí. Es esa tensión de ahí. Es justo la tensión que cae entre este punto y este. ¿De acuerdo? O bien es la tensión de entrada menos lo que cae aquí. Pero me resulta más sencillo pensar que la tensión de salida es la que me queda desde este punto, a este circuito le falta la masa, hasta masa. Bien, pues entonces, ¿cómo calculo yo una tensión? Siempre lo calculo como una intensidad multiplicado por la resistencia, que en este caso es R2. Y la intensidad, fijaros que la que atraviesa esta es la misma que atraviesa esta y es exactamente la misma que atravesaría la suma de las dos. Con lo cual yo sé que esto es V in partido R1 más R2. Fijaros que esto es eso de ahí, esto de aquí, y lo multiplico por R2. Y ahora simplemente reordeno los términos. La multiplicación la puedo poner al revés. En vez de V in por R2 puedo poner R2 por V in. R1 más R2 multiplicado por V in. Y ahí tenemos la fórmula que os he dicho al principio. Esa fórmula, aunque no hayáis entendido esto, memorizarla. Es muy importante que os la sepáis porque lo vamos a utilizar muchísimo. Y recordad siempre que no podemos decir que tenemos un divisor resistivo si por esa pata del medio, es decir, si por ese pin de ahí, se está escapando algo de corriente.